Buenas tardes, mis queridos hermanos y auditores del canal Jesús es el Camino, su canal de bendición. Hoy día, viernes 14 de enero del 2022, quiero realizar otra predicación, ¿no es cierto?, conforme a la palabra del Señor. Pero antes quiero invitarle al que no se ha suscrito, al que pueda hacerlo, suscribirse a este su canal de bendición en la plataforma de YouTube, como también Facebook, para que así pueda seguir viendo las predicaciones, ¿no es cierto?, de este canal de bendición, como también las alabanzas que también he subido para todos los auditores y hermanos que puedan ver y escuchar este canal de bendición. Vamos a ir a la palabra del Señor. Lo que me convoca hoy día es predicar la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo 14, San Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: Jesús anda sobre el mar. Es el título que lleva este mensaje. Jesús anda sobre el mar. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Leeremos este versículo de nuevo, porque de esto se trata el mensaje de hoy día. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Señor amado, su palabra está leída. Señor, le pido que me dé su gracia, me dé de su poder. Señor, saque todo lo humano de mí, los pensamientos, Señor amado, humanos, como también, Señor amado, las ideas mías propias que puedan haber, para que así pueda tener cabida solo su Espíritu Santo para hablar de su palabra. Deme de su gracia, deme de su poder, deme de ese de nuevo, esa alegría, ese gozo, para hablar de su palabra con autoridad, porque Jesús, usted cuando hablaba en la tierra, los hombres se sorprendían, decían: ¿quién es este hombre que habla con autoridad? Esa autoridad que tiene no es humana, sino que viene de lo alto. Señor, hoy día mismo yo pido esa autoridad que viene del cielo para hablar de su poderosa palabra, en el nombre de Jesús, mi amado bendito Salvador. Amén, amén. Dios de paz le bendiga, hermanos, junto a toda su familia, que pueden escuchar este mensaje de bendición, los que ya me siguen por tiempo, estas predicaciones, esta alabanza, me siguen en YouTube, ¿no es cierto?, en Facebook, los que, hermanos, me han saludado por Messenger de distintos países, como en WhatsApp, ¿no es cierto? Dios le bendiga, les guarde cada día. Mire, esta palabra poderosa lo habla. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar a la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús iba predicando de un lugar a otro. A veces, ¿no es cierto?, traspasaba ciudades, aldeas caminando, y también tomaba la barca, ¿no es cierto?, para traspasar de un lugar a otro. Y llega, despide la multitud después de predicar. Y hizo entrar a los discípulos a la barca, entre tanto que él despedía a la multitud para que vayan a otra ribera los discípulos. Dice: despedida a la multitud, subió al monte a orar. Ahí podemos ver que Jesús, siendo el Hijo de Dios, subía al monte a orar. Constantemente usted puede ver en los pasajes bíblicos que Jesús buscaba y le gustaba tener un momento de oración, de adoración, un momento de conversa con el Padre Celestial. Él buscaba la intimidad, estar solo para orar ante su Padre Celestial, buscar la intimidad por vía de la oración, como usted y yo debemos hacerlo constantemente. El Señor de paz lo bendiga, porque la oración tiene poder. La oración es la llave de todas las cosas, ¿no es cierto? El Señor de paz le bendiga. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
solo fue a orar. Él buscaba la forma de cómo estar solo para orar y conversar con su Padre Celestial. Él estaba en comunión con Él constantemente a través de la oración. Siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos estarlo? Cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice que, mire, fue de claro de temprano, despidió la multitud a predicar y se apartó a orar. Se le hizo de noche. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Llegó orando, se le avanzó las horas, no oró un minuto, ni 5 minutos, ni media hora, sino que dice que llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mire, se le llegó la noche de tanto orar y estaba allí solo. Y mira, ¿no es cierto?, seguro hacia el mar para ver la barca, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Una barca es azotada por las olas porque el viento es contrario. Se levantan fuertes vientos cuando la barca está en medio del mar. Usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, estamos insertados en este mar. Este mar es el mundo que quiere atrapar al hombre, a la mujer, con sus vicios, al joven, a la señorita, con sus vicios, con sus ofertas, ¿no es cierto?, que hace, mundanales, alcohol, droga y cuánta cosa. Y nuestra barca sucumbe si no estamos en la oración con Jesucristo. Y las tormentas se levantan en medio del mar. Mire, dice la palabra del Señor que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, azotada por fuertes olas, que se levantó allí una tormenta. Las tormentas son momentos de nuestra vida en que nuestra vida está en prueba o pasa alguna prueba, donde nuestro corazón y mente, ¿no es cierto?, donde nuestro corazón y mente está en preocupaciones, está en aflicción o en aflicciones. Pero la palabra de Dios habla y nos enseña que aparte de este versículo que leemos, que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, también la palabra de Dios nos enseña y nos habla de 2 hombres que dormían en medio de la tormenta de una barca. Y sus barcas, ambas barcas estaban a punto de hundirse, mi hermano. Y ellos dormían. Usted me puede decir, pero ¿quién puede dormir, hermano Omar Rodríguez? ¿Quién puede dormir, mi hermano evangelista, en medio de la tormenta? Cuando una barca está a punto de hundirse. ¿Sabe que la palabra de Dios me dice que sí, que ellos dormían en medio de la tormenta? Y si la palabra de Dios dice que es así, es porque así lo fue y así lo es. ¿Y sabe quién fueron esos hombres? Uno fue Jesús, el otro fue Jonás. Ellos estaban pasando un momento de prueba junto a otras personas que tenían mucho temor y miedo en esos momentos. Cuando la barca está en medio del mar y azotada por la tormenta, ¿no es cierto?, porque el viento es contrario, las personas que están allí sienten mucho miedo, temor a hundirse. Pero los 2 dormían. Pero la gran diferencia entre uno y otro es cómo terminó la tormenta. Uno de ellos se levantó y ordenó con su voz que los vientos y las olas se detuvieran, y así sucedió. Jesús calmó la tempestad. Jesús calmó la tormenta. Gloria a Dios, aleluya. Pero en el caso de Jonás, lo tuvieron a él que sacar de la barca para que la tormenta se detuviera. Y lo sacaron ¿hacia dónde? Lo largaron a lo profundo. Lo tiraron a la mar, ¿no es cierto? Debajo de la barca a la mar, y se fue a lo profundo de la mar, dice la palabra de Dios, para que la tormenta se detuviera y esa barca tomara su rumbo normal.
Los finales de esta historia bíblica fueron muy diferentes, porque para Jonás la prueba continuó, los problemas, la prueba, la dificultad, pero para Jesús fue una gran victoria, fue la demostración de su poder y la autoridad que tiene de parte de Dios. Aleluya, qué grande, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios con estos grandes ejemplos que nos da, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Oh, gloria a Dios, ahí estaba hablando y actuando el mismo Señor Jesucristo, de un lado de la barca que estaba en tormenta y el otro era Jonás. La diferencia entre estas dos historias, mis hermanos, mi amada hermana, es que Jesús en esa barca, y estaba en aquella barca, y a esa hora porque era la voluntad del Dios Padre que estuviera en esa barca, que estuviera Jesús allí en ese momento que la barca se anegaba por la tormenta, que casi se daba vuelta, era azotada. Era la voluntad de Dios Padre que Jesús estuviera allí. Jesús estaba en el lugar correcto y exacto que debía estar. Mientras que Jonás estaba en esa barca huyendo de hacer la voluntad de Dios, no estaba en el lugar correcto. Mire la diferencia grande. Jesús estaba en el lugar exacto y correcto, haciendo la voluntad del Dios Padre que estuviera allí. Y sin embargo Jonás estaba huyendo en esa barca de hacer la voluntad de Dios y no estaba en el lugar correcto que debía estar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Decimos siempre, Jesús es nuestra barca de salvación. El mar es este mundo que nos quiere atrapar, anegar, ahogar con las tremendas olas, tentaciones, dificultades, problemas, aflicciones, vicios, alcohol, drogadicción. Cuántas cosas atrapan al hombre, a la mujer, a la señorita, al joven, y quiere ahogar su vida en este mundo, dar vuelta a su barca, a su familia, que se hunda ante estos, ¿no ciertos?, vicios que a nada aprovecha el hombre ni a la mujer. Por eso el mensaje dice, ¿por qué nosotros debemos estar atentos y estar en la voluntad perfecta de Dios? Dice que esta barca estaba en medio del mar, siendo azotada por las olas, por el fuerte viento que se levantó. El Señor de paz le bendiga. El Señor de paz le guarde, pueda ir usted meditando este mensaje, analizando su vida. Escuche bien, mi amado hermano, mi amada hermana, las tormentas de nuestra vida serán para bendición si nos encuentran en la barca de la obediencia. Oh, gloria a Dios. Aquí los discípulos, Jesús les dijo que vayan al otro lugar, a la otra ribera en la barca. Pero no fue para destruirles. Si usted termina de leer el pasaje, fue para bendición de ellos también. Cuando usted se encuentra en el propósito ni en el llamado de Dios y está en la barca, ¿no es cierto?, se encuentra en la barca de la obediencia y está haciendo lo que Dios ha dicho que tiene que hacer, o lo que usted debe realizar o hacer por la palabra de Dios, entonces todo nos ayudará para bien. Sin importar, mi amado hermano, lo que pasemos, el Señor estará a nuestro lado, como estaba también ahí con sus discípulos cuando le necesitaban. Y la tormenta solo será para demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Entiende? La tormenta solo será para demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Oh, gloria a Dios. Eso es usted, mi hermano. Eso es usted, mi hermana, que usted ama a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, aunque aparezcan adversas, dificultosas, aunque parezca que su barca, su vida no tiene rumbo y se va a hundir de repente. Se sientan negados.
por los problemas ahogados, pero todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien. Debemos pensar todos los días levantarlo de nuestras camas para subirnos nosotros a la barca de la obediencia. Todos los días que los levantamos, abrimos nuestros ojos por misericordia de Dios, tenemos un día más de vida. Clamar a Dios y subirlo a la barca de la obediencia, que el Señor nos ayude. En donde la voluntad de Dios nos guíe. ¿Y cómo nos puede guiar? A través de su palabra, a toda verdad, a toda justicia, a través del Espíritu Santo, donde podemos ir seguros y descansar en todo momento, al ser guiados y obedecer a Dios por medio de su santa palabra. La tormenta que hoy y usted vive y yo paso, o que hoy vivimos, mis hermanos, será para ver la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Me entiende? La tormenta que usted vive y yo paso, o que hoy vivimos o estamos pasando, será para ver la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén, aleluya, gloria a Dios. La tormenta nos hará testigo de la protección del Señor que tiene con sus hijos. La tormenta nos hará testigo de la protección del Señor. Podremos ver y entender cuánto amor y cuidado tiene nuestro Dios Padre Celestial para con nosotros, sus hijos. Podemos ver y analizar, ¿no es cierto?, cuánto cuidado tiene Dios, nuestro Padre Celestial, para con nosotros, sus hijos, para con nosotros, su pueblo escogido, nación santa, linaje escogido por Dios. Dice la palabra del Señor. Jesús sabía que no era fácil, que habrían luchas, que habrían dificultades, que vendrían tormentas y problemas a sus seguidores y a sus hijos. Por eso dijo en la palabra del Señor en San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Oh, gloria a Dios. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aleluya. Esa paz que no la puede dar el mundo, ni con todos sus placeres, no. Porque después de que se pasa bien, después que la persona consume droga o alcohol, ¿no es cierto?, viene las consecuencias, pero la paz que Dios da es grande, es llena de amor, de misericordia, viene del cielo. Mi paz os dejo, dijo él, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, porque la paz de Dios que viene de lo alto, la paz que viene del cielo, es una paz que perdura en los corazones del hombre y de la mujer. Oh, gloria a Dios. Por algo dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor de paz le bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor, y nos vemos en otra oportunidad, si Dios así lo permite, en su canal de bendición. Jesús es el camino. Con 3 gloria a Dios cerramos este mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.